Vamos a hablar, hermanos, esta mañana del servicio a Dios. Las cosas no pintan bien en el mundo y todas las cosas año a año empeoran. Esto no va a mejorar. Según la Biblia, las cosas van a empeorar todos los días. Ahora, nosotros no podemos pedirle al Señor, Señor, que no se empeoren. No, dígale al Señor que lo guarde y que le dé visión para ganar a otros para el Señor. El mundo no va a mejorar. Bíblicamente está escrito que será peor todos los días. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener un arsenal de oración. Es decir, un depósito donde podamos acudir en el momento que necesitamos. La Biblia dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. La Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libre de todos sus temores. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Lo guardaré, pero hay que buscar a Dios. Por eso madrúguele a Dios a buscarlo. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice la Biblia, no está lejos de cada uno de nosotros. En Él vivimos, por Él somos y por Él nos movemos. No se resigne. No espere que llegue la dificultad. Métase en Dios, aunque no tenga dificultad. Sadrach, Mesach y Abednego no esperaron llegar al horno para orar, ni tampoco Daniel esperó llegar al foso. No, ellos ya eran gente de oración. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces del servicio a Dios. El texto que leíamos dice, cada uno según el don. Póngale cuidado, hermano. Todos aquí tienen un don. ¿No lo creen? Yo sí lo creo. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? El que tiene el Espíritu Santo tiene un don. Porque Dios no vino vacío. El Señor le dijo a los apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Usted sí cree que si Dios no estuviera con nosotros, estuviéramos vivos? En medio de tanta fiera, de tanta leonera que nos rodea, estamos vivos y estamos en Cristo porque Dios nos ha guardado hasta aquí. Hasta aquí nos ha guardado el Señor. Entonces, por eso digo yo, cada uno de ustedes tiene un don. Pedro dice, cada uno administre según el don que recibió. Y voy a mencionarles, hermano, para hacer esta introducción, del posible don que usted tiene. Hay en la Biblia 28 dones. Vamos a ver en dónde está usted. Medite para su adentro y su conciencia y nunca diga, es que yo no hago nada porque yo no tengo ningún don. Pues sí, de pronto llaman don Ernesto, don Javier, don Jaime, don Jairo o don José. Pero no hablo de eso. Hablo que el Espíritu Santo no vino a la iglesia vacío. Él trajo dones. Pablo dice en Efesios 4,
10 y 11, dice, el mismo que subió es el mismo que había descendido sobre a las partes más bajas de la tierra. Dice el que subió, dice, y él mismo constituyó, y dice, dio dones a los hombres. Efesios 4:11, dio dones a los hombres. Ahí habla de los dones ministeriales, pero en los 4 grupos que le voy a mencionar están los dones espirituales, operativos, ministeriales y señales. Vale la pena repetirles esto, hermanos. Cuando usted es salvo, usted recibe el don del Espíritu Santo cuando es bautizado en el nombre de Jesús. Desde ese momento, esto es una repetición, pero valga la pena volvérselo a decir. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, desde ese momento usted se constituye en un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es para los que son hijos de Dios. El Espíritu Santo no se recibe para ser hijo, se recibe porque es hijo. ¿Y cuándo se hace usted hijo? En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, porque desde ese momento usted empieza a identificarse con el nombre de su papá. Usted no es hijo de nadie mientras no sea registrado. Va a una notaría y lo registran, fulano de tal, hijo de fulano y de fulana. Ya tiene un papá y tiene una mamá. Porque usted lleva el nombre del papá y de la mamá. Porque lo más importante en la Biblia, ¿sabe? Eran los apellidos. Para nosotros lo más importante son los nombres, pero en la Biblia eran los apellidos. La persona se identificaba con el lugar de donde nacía. Ahora, por ejemplo, menciona algunos, Abraham lo llamaban el hebreo, Saulo de Tarso, José de Arimatea, Jesús de Nazaret, María Magdalena, el endemoniado Gadareno. Entonces, y otros muchos. El apellido era más importante en la Biblia. Para nosotros es diferente, pero para Dios, cuando usted se bautiza, desde ese momento usted comienza a identificarse con el nombre de su papá. ¿Y cuál es el nombre de su papá? ¿Cómo se llama? ¿Puede decirlo más duro, no? ¿Cómo se llama su papá? Todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuándo recibe usted ese nombre? En el bautismo. Juan dice, estas cosas os escribo para que sepáis que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Segunda Timoteo 2:19 dice, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuál? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el sello? El nombre de Jesús. ¿Qué es lo que identifica qué es lo que hace válido un documento? El sello de la notaría, el sello del juzgado o de lo que sea. Eso autentica el documento. ¿Qué es lo que autenticó en usted la salvación? El nombre de Jesucristo, que fue impregnado en usted en el momento en que se bautizó en el nombre de Jesús. Por eso, amigos y hermanos, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Usted no va a ninguna notaría o a ningún juzgado a decir en nombre del juez. Ahí tiene que, no es así, tiene que llevar el nombre, la firma del juez o del notario o de lo que sea.
Repito lo que he dicho tanto, hermanos. Nombre, el nombre no es, a ver, el Padre no es un nombre, es un título. Hijo es un título, Espíritu es un título. Jesucristo se identifica como Padre, Hijo, Espíritu, Pastor, Profeta, Sacerdote, Rey, Juez, Alfa, Omega, primero, el último, camino, verdad y vida, la luz, resurrección. Pero son títulos. Usted no se ha bautizado en nombre de la resurrección, en nombre del camino, en nombre de la verdad. Amigo que me escucha, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque ese es el sello de la salvación. Y con todo respeto, quienes no lo han hecho, yo no soy nadie para juzgar, pero tiene una salvación a medias. Y una verdad a medias es una mentira peligrosa. Porque, hermanos y amigos, Satanás mismo ostenta esos tres títulos. Por eso cuando usted lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no hay una identificación. Satanás mismo tiene esos tres títulos. Satanás es padre de mentira, es hijo de perdición y espíritu de error. Por eso los amigos católicos o trinitarios que me escuchan, la salvación, el sello de la salvación es el nombre de Jesucristo. Que nos llaman Jesús solo, que nos llamen como quieran, pero con Jesús solo tenemos. Jesús solo es Dios y no hay más. Así que ese es el sello de su salvación. Afortunadamente ya la costumbre que teníamos antes, le decíamos a la gente, hermano, usted ya fue sellado. Toda persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es el sello de la salvación. Entonces, posterior a eso, el don se recibe en el bautismo. Y cuando usted se constituye en un hijo de Dios, usted recibe las riquezas de su gracia. Que en la Biblia hay más de 100. Más de 100. Un día esto se les enumero. Como 105 riquezas de su gracia que recibe usted cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo. Ahora, vuelvo y repito, las riquezas de su gloria son otras. La Biblia habla de riquezas de su gracia y de su gloria. Se lo repito porque me lo han preguntado muchas veces, hermano, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando usted es salvo, recibe la riqueza de su gracia. Y cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, recibe la riqueza de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Las riquezas de su gloria están separadas en la Biblia en 4 grupos. Gloria quiere decir poder, autoridad, dominio. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, recibe poder, gloria y dominio sobre el pecado, sobre las fuerzas del diablo y sobre todas las fuerzas del mal. Por eso es importante, hermano, que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. No se conforme, avance. El camino del Señor es un camino que hay que correrlo. No es un camino estático. Vamos con rumbo a la patria celestial. Y dice Pablo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Su vida es una carrera y hay que correrla. Y son etapas. Jesucristo me salvó.
lo salvó a usted a través de la redención. Lo redimió pasado, pero me salva a través de la santificación. La santificación es un proceso. No es que usted sea santo ya, es un proceso. Sed santos porque yo soy santo. Pero estamos en el camino de la perfección, que es un proceso. Y lo tercero, Él me salvará a través de la glorificación. Ahí hay 3 pasos: redención, santificación y glorificación. Ahora, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que recibir uno de estas 28 riquezas. Hay 28. Riquezas de su gracia son más de 100, pero riquezas de su gloria son 28. Se las cito. Está en 4 grupos. Ustedes que son buenos para escribir, anoten. Primer grupo, Marcos 16:16. Allá hay 5 señales. Estas señales seguirán. Repito, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe poder, autoridad y dominio. Por eso es importante recibirlo. Y la iglesia recibe. Hablo de la iglesia en general porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Dice el Señor Jesús: estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. 2 puntos. En mi nombre. Por eso es importante el nombre de Jesucristo. Para mí es muy extraño que hay un montón de iglesias evangélicas que predican en el nombre de Jesús, sanan en el nombre de Jesús, echan fuera demonios en el nombre de Jesús, oran en el nombre de Jesús, pero no se bautizan en el nombre de Jesús. Raro, ¿no? Y ojo lo que dice Mateo 7:21. Muchos pedirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Y ojo lo que el Señor le dice: de cierto, de apartaos de mí, de cierto yo que no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted puede invocar el nombre de Jesús para cualquier cosa si no tiene respeto por Él. Pero yo puedo orar en el nombre de Jesús, echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar en el nombre de Dios, y puedo condenarme. Sí, pero esas 4 cosas son señales. Pero el bautismo en el nombre de Jesús sí es indispensable, porque tiene que ver con mi salvación. Mi salvación. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice el Señor. ¿Qué dice? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, si vienen cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos. Esas señales son dadas a la iglesia en general. Y dice la Biblia, al final del capítulo de Marcos, Jesús fue llevado al cielo y ellos predicaban el evangelio con las señales que lo seguían. Hechos 5:12. Y por mano de los apóstoles hacían muchas señales y milagros entre el pueblo. Hebreos 2 dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, que fue la ley, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, en la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios. Testificando Dios con ellos. ¿Y cómo testificó Dios con ellos? Señales, milagros y prodigios según su voluntad. Ese es el primer grupo, señales. El segundo grupo está en Corintios capítulo 12. Corintios capítulo 12. Ahí hay 9, haga cuenta. Llevamos 5 señales, ¿cierto? Corintios capítulo 12. Dios revistió a la iglesia de los siguientes dones. Palabra de sabiduría. Y hago un pequeño comentario. Palabra de sabiduría no es lo que usted aprendió en la universidad. Esta sabiduría no es la que usted aprendió en la universidad ni en la iglesia. La palabra de sabiduría es un don de expresión y que se recibe solo por revelación divina. Esa palabra de sabiduría funcionó en Noé cuando anunció el diluvio, en Abraham cuando anunció el Cordero de Dios y cuando anunció la Nueva Jerusalén. Funcionó en Moisés cuando anunció que Dios levantaría un profeta como él. Funcionó en Elías cuando anunció la sequía y posteriormente la lluvia. Funcionó en Eliseo cuando le dijo al siervo Giesi acerca de que Samaria está rodeada por ejércitos celestiales. Funcionó en Jesús cuando anunció el destino de Israel, el establecimiento de la iglesia. Él anunció el arrebatamiento de la iglesia. Jesús anunció, todo. Eso es palabra de sabiduría. Funcionó en Pablo cuando anunció el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, el anticristo, la gran tribulación. Eso es palabra de sabiduría. Funcionó en Pedro cuando anunció en capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, cuando anunció los cielos nuevos y tierra nueva. Funcionó en Juan cuando anunció el Apocalipsis y cosas del futuro. Eso es palabra de ciencia. Perdón, de sabiduría. Palabra de ciencia tampoco es el conocimiento que usted adquirió en la universidad ni en la iglesia. Es un don sobrenatural. ¿Sí? Eso funcionó en el capítulo 7 de Josué cuando descubrieron a Acán, el pecado de Acán. Funcionó en Eliseo también cuando descubrió el pecado de Giesi. Funcionó en Hechos 5 cuando Pedro denunció el pecado de Ananías y Zafira. Dice, palabra de ciencia es cuando Dios le revela a una persona las cosas ocultas del pasado y del presente. Sí que necesitamos nosotros ese don en la iglesia. ¿Cuántas cosas hay ocultas en la iglesia? Y aún en servidores de la iglesia, ocultas, que nosotros no sabemos. Pero que cuánta falta hace ese don para descubrir los pecadillos que hay en la congregación. Dígame si no hay cosas ocultas en la iglesia. Entonces, ese don lo necesitamos. Pero bueno, voy. El don de fe, don de sanidades, operación de milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, profecía e interpretación de lenguas. Aquí en este capítulo encontramos 9 dones dados a la iglesia, en términos generales, a la iglesia. Romanos capítulo 12
El tercer grupo, estamos hablando de la riqueza de su gloria. Repito, quiere decir que Dios dota a la iglesia de poder y de qué más, de autoridad y de dominio propio para realizar estas cosas. Romanos capítulo 12 habla de los dones operativos. Dones operativos quiere decir dones operativos o dones administrativos. Son los que sirven para ayudar a la administración de la iglesia, porque un solo pastor no puede. Por eso aquí tenemos gente que sirve, gente muy capacitada que ayudan a la iglesia. Son dones de Dios a la iglesia, porque uno solo no puede. Por eso aquí son dones operativos o administrativos dados a cada uno de ustedes. No sé en dónde se identifica usted. Vamos con los 9 dones espirituales, 5 señales. Aquí también en Romanos 12 sí, hay 9 dones que se llaman dones operativos o dones administrativos, que son los que ayudan a administrar la iglesia. ¿Dónde está usted? Aquí está, en Romanos 12, don de profecía, don de servicio, don de servir, don de servir. Los que sirven, los que enseñan, los que exhortan, los que reparten, los que presiden, los que hacen misericordia con alegría, los que hablan conforme a las palabras de Dios, los que ministran conforme al poder que Dios da. Aquí también hay 9 y 9, 18 y 5, 23, ¿cierto? En Efesios capítulo 4, verso 11, está el cuarto grupo. Estos se llaman dones ministeriales. Los dones que les estoy mencionando son dones circunstanciales, o sea que aparecen de momento. Es decir, que Dios puede darle un don de momento, dependiendo de la necesidad y la circunstancia del momento. Quiero decir que si Dios lo usa a usted para sanar a un enfermo, eso no quiere decir que usted tenga ese don permanente, porque mañana ese don se lo puede dar a otro. Y no diga, es que yo tengo el don de echar fuera demonios. No, Señor. Es que yo tengo el don de sanidad. No, Señor. Dios se lo puede dar a cualquiera. Por eso no cese de orar por los enfermos. Es que yo no tengo el don de sanidad. Es que no sacamos pretextos, porque el Espíritu Santo que está en la iglesia está en todos. ¿Y cuántas veces usted ha orado por un enfermo y se sana? ¿Cuántas veces ha orado por un enfermo y se muere? Eso quiere decir don de muerte. ¿Cuántas veces usted ora y el muerto se muere? El vivo, pero mejor el muerto resucita. Porque los dones no son exclusivos suyos. Los dones son a la iglesia en general. Y Dios puede usarle a usted hoy para una cosa, mañana para otra. Porque si cualquiera de ustedes tuviera el don de sanidad permanente, ¿se imagina usted la peregrinación que tuviéramos aquí todos los días en la puerta? ¿Cuántas veladoras habrían por ahí prendiéndole a usted al santo Jairo, al santo Gabriel, al santo Jaime, al santo José? Porque ese es el cuento de la religión. No, así no es. Eso destruiría a la persona misma. Porque si yo digo, es que yo tengo el don de sanidad, el ser humano no resiste todo eso. Se infla, se llena de arrogancia y termina
un siervo de Satanás. Por eso los dones son repartidos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces aquí tenemos, aquí también hay 9, don de servir, don de exhortar, don de repartir, de presidir, el que hace misericordia. Aquí tiene que estar usted en uno de ellos. Usted no puede decir, yo, ¿para qué sirvo en la iglesia? Claro, Dios lo llamó a usted, claro que sí, para salvarlo primero, pero le dio un don para que no se convierta en un cristiano inútil y solamente calentando bancas. Hay gente en la iglesia que solo le gusta la plataforma. A eso sí, póngalo a dirigir y está ahí. Si le toca renunciar al trabajo, lo hace. Hermano, le toca dirigir. Listo, hermano, para el que sea. Le toca predicar, para el que sea, hermano. Y se pone el mejor vestido del año. Hasta va a irse en deuda para comprar un vestido nuevo. Porque hay gente que le gusta exhibirse. Hermano, el servicio a Dios no es una exhibición del talento humano. El servicio a Dios es un acto de reverencia y de agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso debemos servir a Dios con temor y reverencia. Pero a esa persona le dice otra vez, hermano, ¿me acompaña a orar por un enfermo? Ay, hermano, no tengo tiempo. Hermano, ¿me acompaña a evangelizar a una persona? Ay, no, hermano, me va a dar fiebre para mañana. Sacamos un montón de disculpas, porque muchos nos gusta solamente estar aquí. Hermano, a todas las directivas les digo, el servicio a Dios no es solamente plataforma. Esto es una mínima parte, el servicio a Dios está afuera. Pobres, necesitados, amargados, descarriados, desanimados, hogares destruidos, jóvenes en la drogadicción, etcétera, etcétera. Allá es donde está el trabajo. Y no solo aquí, aquí hay una mínima parte, pero hay que salir, hermano. Hay que salir, directivos. Se resigna solamente haciendo el culto. Yo ya hice mi parte, hice un culto y se relajó. La gente afuera perdiéndose, dorcas, jóvenes, adolescentes, etcétera, etcétera, con necesidad de que algún joven, alguna dorca, algún líder de evangelismo lo visite para darle una palabra de consuelo. La palabra exhortación no quiere decir regañar, sino alentar, instruir y dar fuerza. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hermanos. Y existen 4 grupos, dones ministeriales. Estos dones ministeriales son permanentes. Es decir, que si por alguna razón yo dejo de ser pastor, ese ministerio no se acaba. Sigue en otro, porque los ministerios que menciona aquí Pablo son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son dones ministeriales y son permanentes, porque la iglesia necesita de esos dones: profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, hay 28. No sé si usted se identifica con alguno de ellos. Lo que quiero decir, hermano, es que todos nosotros tenemos un don. ¿En qué lo está ejerciendo? Recuerden que Jesús repartió 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. El que recibió 5 trajo 10. El que recibió 2, ¿cuántos trajo? El doble. El que recibió 1, ¿cuántos trajo? Fue y lo enterró. ¿Y qué le pasó a ese negligente? Usted sabe la historia bíblica. Así sea un don,
Hermano, póngala a funcionar. Consejería, evangelismo, visitación, intercesión, exhortación. Dale ánimo a la gente. Así sea uno. Pero donde exhortación no es vivir regañando a la gente. No se considere jamás una persona perfecta. Dele la mano al que se cae. No le ponga el pie encima. Es que usted es un impío, un descarriado, un sinvergüenza. Si puede aconsejarlo, extiéndale la mano. Porque a veces nosotros nos convertimos en jueces antes que consejeros. Intolerantes. Recuerde que usted y yo somos seres humanos igual que el que se cayó. Y en la curva donde éste cayó, usted puede caer. Donde éste se resbaló, usted también puede resbalarse, porque somos seres humanos. Así que no nos olvidemos, al contrario, extendámosle la mano, porque en este lugar hay gente descarriada por montones. Y lo que hacemos a veces, cuando vemos un descarriado, ese impío está llevado el demonio, tiene 8 demonios, se va para el infierno. Cuando vemos a alguien que viene a la iglesia, que quiere volver, lo vemos, ¿y usted qué? Muy lindo, fumando, chupando droga, muy lindo, ¿y a qué viene? Hermano, si alguien viene a la iglesia, por algo viene a la iglesia. Usted sabe que en el mundo no hay nada. Hermano, la gente más desdichada que vive en este planeta es la gente que se apartó del Señor. Porque esa gente experimentó lo que es estar en Cristo. Esa gente experimentó lo que es el perdón de pecados. Muchos de ellos experimentaron lo que es el don del Espíritu Santo. Muchos de ellos experimentaron el servicio a Dios. Y muchos de ellos quieren volver, pero están atados. El diablo los tiene atados. Así que, hermano, no se gloríe, cuídese, guárdese de caer en el pecado. Porque una cosa es estar aquí bajo la gracia de Dios y otra cosa es estar bajo las cadenas del diablo. Que Dios nos guarde, nos ayude siempre. Amén. Permanece fiel para que usted no tenga mañana que verse en problemas. Ahora sí entramos en materia y se apenas la introducción. Ministrando mi don. ¿Qué don tiene usted? ¿Cómo sabe usted que tiene un don? Aquí se los he dicho ya varias veces. Uno, que a usted le agrade hacer lo que hace. Porque tener gente de mala gana, me nombraron, pero yo esperaba otra cosa mayor. En la iglesia no hay un servicio mayor. Si usted le sirve a Dios, son iguales todos. Aquí no hay licencia para nadie, hermano. Un día vamos a estar en el mismo lugar, o en el cielo o en el infierno. Aspiramos a estar en el cielo. En el cielo no habrán licencias, categorías. ¿Qué licencia tiene usted? Nada de eso. Le digo con sinceridad, cuando usted llegue al cielo, va a haber sorpresas. Gente que usted pensó que se salvarían de una, no los va a ver. Y gente que usted pensó que en la iglesia no servía para nada, van a estar en primera fila allá. Porque a veces juzgamos a la gente porque decimos, ¿y este qué hace en la iglesia? No sirve para nada. No, Señor. Todos aquí tenemos un oficio que hacer. Si Dios lo metió en el cuerpo, alguna cosa tiene que hacer. Por muy pequeño que sea el miembro de su cuerpo, para algo sirve, ¿o no? Si está en el cuerpo, es porque se necesita. Y si usted está en la iglesia, es porque Dios necesita para algo. Pero sobre todo para salvarlo. Primero, que a usted le guste hacer lo que está haciendo. Y segundo, que Dios respalde lo que está haciendo. Amén. Que Dios respalde lo que está haciendo.
Administramos, hermanos, iglesia del Señor en tres direcciones. Uno, administramos y servimos al Señor. ¿De acuerdo o no? Dice Hechos, ministrando estos al Señor, Hechos 13, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Primero, tenemos que saber que estamos administrando para Dios. Segundo, también administramos para los creyentes. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Este texto lo repetimos muchas veces, pero mire bien el significado. Mire bien, el trabajo de amor que habéis mostrado ¿a quién? A su nombre. A su nombre. ¿En qué? Sirviéndole a los santos, habiéndoles servido pasado y sirviéndoles aún. O sea que servir a los santos en la iglesia es una manifestación del amor nuestro hacia su nombre. Administramos también para los creyentes. Tercero, administramos también para los de afuera. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Una luz no se pone debajo de la cama, sino encima, para que alumbre a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Hermanos, no por lo muy lindo que usted predica, la gente se va a convencer. Lo que pesa en todo sentido es el ejemplo. Usted puede hablar como un loro, pero si usted no da ejemplo, la gente no va a llegar. Usted puede evangelizar a su esposa, su esposo, sus hijos, pero si en la casa no da ejemplo, no le van a creer. ¿De acuerdo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Administramos en tres áreas: las necesidades físicas, también de la gente, necesidades emocionales y también espirituales. Bendito el nombre de Jesucristo. Además de eso, hermanos, el propósito de los dones no es para beneficio nuestro, sino para beneficio de los demás. Pero a cada uno de vosotros es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Dice 1 Corintios capítulo 12. El servir a Dios muestra un carácter de madurez y de estabilidad espiritual y emocional. Y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dones que comunican la palabra de Dios. Dones. Uno, la predicación. Sé que a muchos les gusta predicar. A muchos. Me perdona, pero muchos no saben predicar. Y les gusta. Que comunican la palabra de Dios, la predicación, el evangelismo. Felicito a los líderes de evangelismo. Hay gente que le habla hasta las piedras. Y los felicito porque el evangelismo, los líderes de evangelismo son los que mantienen viva una congregación. Un jardín sin flores no es un jardín. Una iglesia sin nuevos convertidos se convierte en una iglesia de viejitos resabiados.
Un hogar sin hijos, me perdonan los que no tienen hijos, es un hogar insípido, desabrido. Uno de los propósitos del matrimonio es la procreación. Y los hijos, aunque usted no crea, dice la Biblia, son herencia del Señor. Y ojo, que hay parejas en la iglesia que prefieren un gato, un perro, una lora de mascota antes que tener hijos. Si todo el mundo pensara así, pronto la generación humana se acabaría. Pero uno de los propósitos del matrimonio es tener hijos. No dijeron nada, pero bueno, bendito mi Cristo. Será porque yo tuve 5, ¿no? Ejemplos he dado. Predicación de... Se ríen los solteros. Ay, qué risa. Dones que comunican la palabra, misiones. El hablar en lenguas, el interpretar lenguas, son dones que enseñan. Dones que educan al pueblo de Dios. La enseñanza, la exhortación, dones de sabiduría, dones de discernimiento y de conocimiento, como lo decía antes. Dones que ministran el amor de Dios, servicio, misericordia, hospitalidad, dar, dones de sanidad, milagros, etcétera, y también presidir. Le menciono solamente algunos casos y le digo, bueno, reflexiones. ¿Ya pensó qué don tiene usted? Nunca se niegue a servir a Dios. Se lo ruego, porque Dios mañana se lo cobra. El día que usted no tenga ese cargo y vea a los demás sirviendo, usted se va a morir de envidia en esa banca. No, yo no quiero nada, ya me cansé. Entonces dígale a Dios, Señor, ya estoy cansado de usted. ¿Se cansará Dios algún día de bendecirlo a usted? Dios tiene bendición todos los días para usted, todos los días. Hebreos 12, 28 dice, teniendo tales promesas, dice el apóstol, sirvámosle a Dios con temor y reverencia, porque el Señor nuestro Dios es fuego consumidor. Y cierro aquí diciéndoles esto: no se queje si le viene la mala, porque Dios lo llamó a usted y le dio un don, cualquiera que sea: vigilancia, recepción, cafetería, evangelismo, visitación, exhortación, cualquiera cosa que a usted le guste hacer. Enseñar a los niños educación cristiana. No, yo no quiero, ya me cansé. ¿Será que Dios se cansó de bendecirlo a usted? No, Señor. Nosotros tenemos bendición de Dios todos los días. Todos los días vemos la gracia de Dios sobre todos nosotros. Lo mínimo, hermano, lo mínimo que usted y yo podemos hacer es servirle a Dios en algo. Le cito 2 cosas. Moisés se negó 5 veces. Dice, yo no quiero, yo no puedo, yo no sé hablar, soy mudo, soy tartamudo, soy ciego, soy bobo, soy tonto, lo que sea. Pero Dios le insistió. Hermano, ¿cuánto le cuesta a Dios formarlo a usted hasta donde lo ha traído? La paciencia que Dios ha tenido con usted y conmigo, todo este largo del camino, para que usted, después de que Dios lo preparó, lo capacitó, ahora diga, renuncio. Dios puede cambiar, Dios puede capacitar a otros, sí,
pero entonces usted llevará las consecuencias. A Moisés le tocó amargo porque Dios tenía señalado a él. Es usted. No puede mandar a otro. No, es usted. ¿Por qué le damos consejos a Dios, hermano? Hermano, no, ponga otro. Eso lo escuchamos en la iglesia constantemente. Ponga otro. Si Dios le dice a usted, es usted. Considérese una persona privilegiada, hermano, es usted. ¿Cuánta gente en la iglesia quisiera estar donde está usted? Pero nunca los han llamado. Porque somos malagradecidos, hermano. Lo poco, lo mucho. En la plataforma o abajo le está sirviendo es al Dios de la gloria que lo salvó. Que lo salvó. Y le cito este último. Elías. Ya sabe usted la historia de Elías. Después de todo lo que Dios hizo con Elías, que usted la conoce, una mujer lo amenazó de muerte y fue y se escondió debajo de un árbol. Como quien dice, chao hermano, no más, no sirvo más, estoy amenazado de muerte, no me voy a hacer matar. Fue y se escondió. Aparece un ángel la primera vez. Hey, ¿qué haces aquí? Esa palabra, ese sarcasmo, tiene un interrogante importante. ¿Usted qué hace aquí? La respuesta de Elías: que siento un vivo celo por Jehová. A sus profetas han matado, solo yo he quedado, y me buscan para matarme. Dice: basta, me quiero morir. Me quiero morir. Yo no soy mejor que mis padres. Me quiero morir. Pone cuidado la cobardía de un hombre como Elías. El ángel le dio comida. Todos los días usted viene a la iglesia y se alimenta de la palabra de Dios. Pero sigue siendo muerto. ¿Por qué el mar muerto es muerto? Porque el mar muerto solamente le llega el Jordán, pero no tiene salida. Por eso el mar muerto no tiene vida. ¿Por qué hay cristianos muertos? Porque reciben y reciben y reciben y reciben y no fluye nada. ¿Por qué los pozos retenidos son pozos peligrosos? Porque solamente reciben y no tienen salida. El cristiano se va muriendo cuando no reparte lo que Dios le da, la enseñanza que Dios le da, la misericordia que Dios le da, el beneficio que Dios le da, se lo traga todo. Y al último termina un cristiano muerto en la iglesia. Elías se volvió a dormir, sigue roncando Elías. Vuelve el ángel donde Elías: oye, ¿qué haces aquí? Vuelve y repite las mismas palabras: me quiero morir. El ángel vuelve, le da comida, pan y agua. Le dice: ve, Elías, levántate, come, fortalécete con esta comida, porque el largo camino te resta. Es decir, Elías, no has terminado. Iglesia, usted no ha terminado. Usted termina cuando el Señor se lo lleve al cielo, hermano. De resto, no ha terminado. Ah, bueno. Comió, y con esa comida que le dio el ángel caminó 40 días. Mire cómo es Dios, hermano. Cuánto lo ha fortalecido a usted todos estos años. Y dice: me quiero morir. Muy bien. Elías llegó al monte Horeb. Y por tercera vez Elías se escondió. Se metió en una cueva. ¿A mí qué importa esto? Se escondió. Y Dios comenzó a asustarlo. Un terremoto, un viento, fuego. No lo movía ni mandrake, hermano. Hay gente que no le mueve nada. Mire, terremoto, fuego y un viento recio.
De pronto escuchó un silbo apacible. Ese silbo apacible tuvo que meterse hasta la cueva donde estaba Elías. Vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y como Dios ya sabía la rebeldía de Elías, a pesar de lo que fue, le dice, sal de esta cueva y ponte en la boca de la cueva. Y ve y unge a Eliseo en tu lugar. Como tú ya no quieres, entonces hasta aquí duró tu ministerio. Tú mismo te has negado 3 y más veces y dices no más. Entonces no más. Ve y unge tú mismo a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. ¿No le parece duro eso? Que Dios lo llama a usted 1, 2, 3 y más veces y usted diga no, entonces listo. Venga usted fulano y reemplace a este. Nadie sabe qué tiene sino cuando lo pierde. Se lo digo que así es, hermano. ¿Qué le tocó hacer a Elías? Bueno, ungir a Eliseo. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Eliseo hizo 2 veces más de lo que Elías hizo. Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14. ¿Por qué? Porque mi sucesor será mejor que yo. Cuando yo me niego a servir a Dios, mi sucesor será mejor que yo. Mi último consejo, hermano, no renuncies. Sirve en lo poco o en lo mucho porque le sirves al Señor.